En el fondo, la preparación que te ofrece una escuela tampoco es tan buena como antes, ¿eh? Yo estuve dando clases harto tiempo en universidades y yo me quedaba con la boca abierta, decía, pero ¿qué es esto? Si con lo que le entregas no es digno de un oficio, si ni siquiera tiene el tiempo suficiente como para ejercitarse en algo durante un largo tiempo para maestrearlo. Simplemente te lo ofrecen, te lo pintan en el pizarrón y tú lo observas, pero de ahí a la práctica no. Entonces hay Sí, muchas cosas que uno las tiene que aprender por investigarlas, por buscarlas por uno mismo. Y, es ah, cierto. esto de ser autodidacta, pues mira, si tienes perseverancia, si tienes esa orientación clara en lo que quieres descubrir, lo descubres igual, en Sí, escuela o sin escuela. sí, Bien. cierto. Es verdad. Hoy vamos a hablar de un tema duro, muy duro, un tema bastante complicado. Y yo espero que no altere el ordenamiento mental de las personas, porque es algo que he ido descubriendo poco a poco a lo largo de mis años y he llegado a una especie de ordenamiento, es lo que te decía del libro, del paradigma, de ordenamiento de las cosas donde creo que pueden funcionar de una manera adecuada, pero es una hipótesis, es un creo que yo tengo, es mi experiencia, cada uno tendrá su experiencia, pero mi experiencia me ha hecho desmitificar un montón de aspectos, olvidar un montón de cosas y ordenarme en otras que son realmente importantes. Y ahí lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que yo pienso de cómo sería el, organigrama de la familia, el cómo realizarse, en qué orientación dirigir nuestra vida. Y claro, en ese aspecto yo choco con muchos, porque hay mucha gente que me dice, no, yo lo que quiero es ser médico. Me gusta la medicina, quiero ser médico. Bien, vale. Dedícate a la medicina y después de un tiempo me dices si eres satisfecho, seguro, suficiente con la profesión de ser médico. No, es que mira, chota, mi mujer, no mi hijo, no mi hermano, o mi familia. Bueno, yo pensé que la medicina te iba a realizar en esa satisfacción, en ese conocer las cosas que son ciertas, en esa seguridad, en esa suficiencia, pero no funciona. Entonces, estas charlas que vamos o esta charla que vamos a ver ahora, habla un poquito de eso, de cuál sería la orientación que nos dejaría satisfechos, seguros y suficientes. Así de sencillo, no solamente eso. Pero, como digo, es mi opinión, es solamente un postulado particular. Yo no sé si eso es cierto o no cierto, eso hay que comprobarlo después, pero al menos la idea está hecha, la idea está ahí. Cuando, eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Olive? Buenos días. Hola Martín, ¿qué tal? Bien, Bien, ¿y saludos. tú? Muy bien, saludos. Cuando Platón habla de la humanidad, del humanismo, él entiende el humanismo de una manera, pero quizá mi manera es distinta a cómo lo entiende él. Por eso que quería pediros que si en algo desajusto a lo ajustado que tenéis, no os preocupéis, es solamente una opinión. Cada uno tiene derecho a tener la suya y yo os propongo la mía nada más, ¿vale? ¿Cómo estáis, Alvis? Si ¿Todo le bien? funciona a cada uno, pues a ti te ha funcionado, pues excelente. Sí, tienes toda la razón. Es algo muy personal. Así es muy personal, sí, sí. Y como te digo, en mi caso lo vi así, de esa manera, me gustó, lo estoy tratando de practicar. Lógicamente me fui a enterar después de los 60. Si me hubiese enterado cuando tenía 12 años, habría sido distinto, pero, pero encontrar las razones nunca es fácil y ahora recién empiezo a tener sentido de esto, ahora empiezo a tener claridad. Antes no tenía ningún tipo de claridad. Pero bueno, son cosas que uno le va dando vueltas a lo largo de la vida y sirven para algunos, para otros no, pero así es. Así es que yo les voy a poner un video en un ratito más y después del video ahí vamos a ir comentando qué les parece. Antes de comenzar, déjenme contarles algo que es simple, pero que me ha estado dando vueltas en la cabeza esta semana. Hablamos de cosas conocidas, pero no de cosas comprendidas. Se dice mucho y se aplican memes sobre el patriarcado, por ejemplo, como un abuso de poder.
¿Alguien sabe cuál es el modelo estándar de paternidad o de maternidad? Se dicen muchas cosas sobre la familia disfuncional o sobre familias monoparentales o sobre diversas familias. ¿Alguien sabe cuál es el modelo natural estándar de familia íntegra en su dignidad? Se dicen cosas sobre el machismo, sobre los abusos masculinos. Todo el mundo anda con el tema del machismo al lado, pero ¿alguien sabe definir el significado modelo estándar de identidad masculina? Se habla también en Occidente del feminismo. ¿Alguien sabe definir a la mujer y cuál es su modelo paradigmático de identidad normada? Se habla mucho de sexo, pero ¿sabríamos definir la calidad y cantidad del mismo o sabríamos significar el verdadero significado de género? Se habla de padres ausentes, de carencia de afecto. ¿Quién califica a los padres y bajo qué reglamento o justicia se les debe juzgar? Se habla también de hijos insuficientes, inseguros, insatisfechos, pero ¿quién califica a los hijos y bajo qué reglamento o justicia se les debe de juzgar a los hijos? El tema de la ecología, este es un tema que nos invade por todas partes, invade nuestras preocupaciones. Esto es un temazo, pero ¿cuál sería el tipo de urbanismo sociológico adecuado? ¿Qué cantidades botánicas de bosques y qué tipos de plantas son los necesarios? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Qué cantidades de animales y en qué lugares son necesarios? ¿Cuáles son los adecuados? ¿Cuántos depredadores deben existir y cuántos depredados deben existir? ¿Cuántos son los adecuados? ¿Alguien lo ha pensado? Pero hablamos de ecología todo el día. Es decir, sabemos acusar, pero ignoramos la justicia. Tenemos muchas letras, muchas palabras, muchos nombres, pero nos falta la gramática del idioma. Quería contarles esto solamente para empezar la charla de hoy porque me parece un tema importante. Me parece un tema importante porque todos caemos en la misma trampa, todos estamos ahí hablando de la escasa ecología, de la escasa formación humana, de la escasa preparación que tienen los padres, de la escasa preparación que tenemos los hijos. Por eso quiero comenzar la charla de hoy con este tema. La especie humana crece, se multiplica y ejerce el dominio de sus funciones. Crecer, multiplicarse y dominar es el sentido de la vida. Pero crecer en el valor, multiplicarse en el valor y dominar en el valor. Los valores de plenitud, justicia y cumplimiento. Nuestra mente y nuestro cuerpo deben estar unida en pro de la conquista de estos sentimientos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber mediante el control de las virtudes, el celo, los instintos para realizarse pleno, justo y realizado a una persona adulta normada. Que después como marido pasa a relacionarse con su esposa en el control de las virtudes, el celo y los instintos para formar una familia funcional normada en lo pleno, lo justo y lo completo. Y una vez juntos, cuando tienen la descendencia verdadera o la descendencia funcional normada, esa familia se relaciona con el ambiente o controla y domina el ambiente mediante el control de las virtudes, el celo y los instintos para ordenar y normalizar las normas y a lo normalizado. El ser humano nace en un instante de su alumbramiento en la concepción, del latín conceptio, adquirir significado, de establecer la propiedad de ser, mediante la interconectividad de tres aspectos, el espermatozoide, el óvulo y la energía vital o propiedad inherente desde el alumbramiento hasta su deceso. El inyector de la vida es la fuerza vital, sobre la base de la complementariedad de los aspectos duales masculinos y femeninos. El ser humano crece. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Crecer es el proceso del establecimiento de la finalidad específica del ser. La finalidad específica del ser humano es cumplir con el deber que satisface la razón de ser y estar cumplido, seguro y satisfecho. Para lo cual ha de establecerse señor de las propiedades espirituales o mentales y señor de las propiedades físicas o instintivas.
Propiedades mentales como la prudencia, firmeza y templanza, la memoria, el celo, la sensibilidad, el convencimiento, la motivación. Resumiendo, las facultades mentales de la naturaleza humana son las virtudes, las capacidades y el celo. Propiedades físicas, el individuo debe controlar y dominar la naturaleza directiva de los instintos. Crecer exige del autocontrol, ajuste y suficiencia frente a las virtudes desde su nacimiento hasta su deceso. El establecimiento del equilibrio entre las múltiples variables aspectos interconexos que establece la homeostasis es de entera responsabilidad particular de cada individuo. El ser humano crece. Crecer exige del control de la incontinencia emocional en lo afectivo y en la infancia es imperativo que el individuo ejerza el control de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, asumiendo las consecuencias del actuar, terminando lo iniciado y templándose ante los defectos. El control de las virtudes facilita la eficacia, el convencimiento y la satisfacción. Recuerden los padres que el niño o al niño no se le obliga ni se le castiga. Aprender es absorber, adquirir, comprender y convencerse de algo. Y no se convence con el daño de un castigo ni se aprende al sufrir un dolor. En la infancia es importante que se aprenda a controlar las sensaciones y a determinar la jerarquía de valor, prefiriendo lo pleno por sobre el placer, lo total por sobre lo parcial. Las mayorías y minorías son únicamente cantidades. La máxima calidad se deriva de la complementariedad entre lo total y lo particular. Cuando el infante asume su dominio sobre su actitud, se establece el proceso necesario de la actividad que posibilita la realización del acto. La debida actitud o la actitud ajustada a la razón que justifica la necesidad del acto conecta la pretensión con el proyecto. Por eso es importante en el proceso de crecimiento evitar o impedir la incontinencia, el descontrol o la dispersión del individuo. Y el dolor mental por castigo o el daño físico no ayudan al establecimiento vincular en el respeto mutuo, ni al atractivo en la confianza, ni al bienestar derivado de la motivación necesaria para la concentración. Sin habituarse a la concentración no hay progreso. Crecer exige la concordia de los aspectos duales complementarios masculinos y femeninos sumados a lo directivo y dirigido con la fuerza vital y su protoconsciencia cósmica. La naturaleza humana es un compuesto de naturaleza directiva inherente, externa o instintos, y de naturaleza directiva inherente, interna o conciencia. Ambas naturalezas son regidas por el valor absoluto, los máximos valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber. El valor absoluto rige en libertad, autonomía y responsabilidades de la posición de parentazgo. El valor absoluto y la naturaleza humana se complementan en el establecimiento del reconocimiento mutuo, del mismo modo que los padres y los hijos se realizan en el reconocimiento mutuo del deber cumplido por cada uno de ellos. Dicho reconocimiento intelectivo exige del interés investigativo del individuo en conocer y comprender la razón de ser o la justificación máxima de su existencia o de la existencia. Crecer en lo afectivo sensible exige de la conectividad en la atención, atenderse el uno al otro aproxima en lo atractivo. Crecer en lo cognitivo, intelectivo exige entenderse el uno al otro y para eso hay que escuchar más de lo que se expresa. Siempre es más importante pensar lo que se dice que decir lo que se piensa. Y crecer en lo experiencial exige cumplir los compromisos. Crecer exige superar los apetitos o supeditarlos a lo necesario, a lo ajustado o al deber necesario. El apetito al riesgo, a la aventura, al peligro puede ser motivo de alteraciones o consecuencias desagradables, indeseables o desastrosas. Esta preferencia se opone al control de la prudencia. Peligro es cualquier cosa inminente capaz de provocar dolor o daño, aunque sea potencialmente. Riesgo es la sumatoria de aspectos probables de causarlo. El apetito a la terquedad, a la tozudez, a la defensa del ego por sobre la conectividad termina incapacitando la actitud de dominio sobre la templanza. El apetito a la debilidad, al abandono de posición o la inversión de dominio genera trastornos en la conquista de lo necesario y debilita el dominio sobre la firmeza. El apetito a degustar de los placeres alimenticios o hidratantes trastorna la homeostasis y desajusta los sistemas del equilibrio físico y disminuye el control sobre el instinto de conservación.
El apetito al atractivo físico por sobre la responsabilidad consciente de la integridad, al priorizar la preferencia del físico por sobre la conciencia original, el individuo se declara desleal a su naturaleza e infiel a los valores absolutos. El ser exige superar los apetitos, las virtudes y el celo. El celo emocional, el celo intelectivo y el celo productivo debe ser controlado entre los 10 y los 21 años. Se trata del periodo de intercambio social con amigos, amigas, es el periodo del noviazgo. Para superar este periodo de noviazgo es necesario que el adolescente supere la tentación del apetito intergenital prematuro y se centre en el descubrimiento de su identidad íntegra, su dignidad. En la adolescencia, el sujeto ha debido establecer el vínculo filioparental en la completa unidad vincular con la confianza y en el respeto mutuos con los padres. Y sobre esa vinculación afectiva incondicional debe establecer la lealtad a la naturaleza humana y la fidelidad a los valores absolutos de plenitud, justicia y responsabilidad. Ese deber exigido por las normas de la creación se enfrenta a la conciencia adquirida del individuo, creándole la sensación del juicio final. Una vez llegado a este punto, el individuo siente el peso de su responsabilidad junto con la rabia derivada del incumplimiento de sus ancestros. Debían nacer en el ambiente ideal, pero nadie hizo lo que se debía hacer, y los que lo intentaron no fueron imitados. Esta sensación debe ser asumida y sobre esta comprensión el individuo debe impedir el comportamiento, el conocimiento y los sentimientos indignos a su naturaleza. La desintegración de la homeostasis impide el equilibrio de la identidad. Una vez superada esta prueba, el adolescente califica adulto, dispone de las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia adecuados a la normalidad de las especies naturales. Se puede celebrar, califica hombre o mujer. La conciencia original, consciente de la identidad íntegra en su dignidad, es parte de la mente consciente del ser humano. La naturaleza directiva inherente física es la directora del instinto. En la mente tenemos las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, tenemos las capacidades sensibles, cognitivas y productivas, y tenemos el celo emocional, intelectual y motivacional. En el cuerpo tenemos los instintos de protección, conservación y reproducción, los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, y tenemos también el ambiente biológico, ecológico, social y urbanístico. Todo esto se observa con los sentidos y se reconoce con la conciencia. Tenemos una conciencia del valor y tenemos una conciencia de lo natural. La especie humana crece, se multiplica y domina. Crecen los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Su mente y su cuerpo, la mente es el sujeto director del cuerpo, en el caso de la familia, el esposo y la esposa son los padres de sus descendientes, y en la familia, cuando se invierte por el bien de todos, crea empresas para el ordenamiento del ambiente. El ser humano crece. Una vez superada la adolescencia, el hombre y la mujer asumen su siguiente etapa de complementarse en la crianza de sus mesías. En este caso no significa ni de redentor cristiano ni enviado para ser rey esperado por los judíos. Para la naturaleza de la creación, el Mesías es el que califica. A los padres los califican los hijos y a los hijos los califican los padres. Los padres están, pero deben esperar al enviado que los califique luego de criarlos en la integridad de su identidad humana digna. La familia es sagrada en la lealtad a la naturaleza humana y en la fidelidad a los valores absolutos. La naturaleza humana es única, capaz de validar completamente a la Sagrada Familia en su concordia con la finalidad específica establecida en y por su razón de ser. Normas de comportamiento familiar: atenderse, entenderse y estar atentos a las necesidades fundamentales del grupo. Normas de convencimiento familiar: ser sensatos, sinceros, honestos, evitar la fantasía en aspectos ligados o relativos a los fundamentos de la creación, pensar lo que se dice antes de decir lo que se piensa. Y normas de convivencia familiar: seducir con afecto, persuadir con la verdad, motivar con el ejemplo. La familia leal a la naturaleza de la creación y a la naturaleza humana y fiel a los valores absolutos de lo pleno, lo justo y lo completo, establece la verdadera familia vincular
o paradigma de la identidad humana. La historia muestra el esfuerzo tan sacrificial por el que tuvieron que pasar algunos monjes encerrados en monasterios o monjas en conventos haciendo miles de sacrificios o penitencias en la fe para captar la verdadera identidad de la naturaleza humana, para comprender lo que ahora conocemos. Debemos ser humildes y agradecidos de sus entregas y de sus vidas ofrecidas por alcanzar un minúsculo escalón de la escalera, pero que sin ese minúsculo escalón no habría sido posible abrir las puertas del cielo. La familia unida o familia constituida o sagrada familia, no importa el nombre, lo importante es comprender el significado para iniciar el camino de su destino. No es fácil, lo bien hecho nunca es fácil. Fácil es reclamar, acusar o rechazar. Fácil es destruir o destrozar. Eso es fácil. Fácil es huir y escapar. Lo difícil es enfrentar al agresivo hasta tranquilizarlo. Lo difícil es corregir al errático hasta convencerlo de la razón. Lo difícil es amar al que te odia. Eso es difícil. Pero eso es glorioso y se celebra. Lo otro es basura y se olvida. Jerarquías de valor en la familia. De igual modo que en las especies se establecen jerarquías de valor por calidad y por cantidad, en la familia se establecen también jerarquías de valor. En la familia existen ancianos, adultos y jóvenes. Jóvenes, adultos y ancianos son las categorías de los miembros de la familia. Los jóvenes son predominantemente captadores de necesidades, predomina su sensibilidad, cayendo en algunos casos en el sentimentalismo. Los adultos, además de ser capaces de captar como los jóvenes, entienden las razones con una amplitud superior a la de los jóvenes. Los ancianos captan como los jóvenes, comprenden aspectos de la vida como los adultos y además disponen de la experiencia de haber realizado lo que los jóvenes captaban y lo que los adultos conocían. Consecuentemente, a nivel vertical, los ancianos merecen el respeto por ser un bien supremo familiar. Pero en lo horizontal es posible que el joven conozca más de algún aspecto que el anciano, ya sea en tecnicismos o en alguna materia que el joven estudia en su carrera, etcétera, etcétera. En este caso, la jerarquía del anciano frente a la vida supera a la del joven, pero el joven dispone de una jerarquía educativa en ese tema en estudio por sobre la del anciano. Independientemente de que el joven disponga de más conocimiento que el anciano, el joven no puede superar nunca la cantidad en experiencia de vida del anciano. El joven todavía no sabe lo que es controlar esfínteres a sus niños 3.333 veces, ni las 22.222 veces que tuvo que alimentarlo, ni gastó los $12.000 en seguro escolar, ni pagó los $120.000 que le costó su educación. Esto sin incluir vacaciones, cuenta de teléfono, ropa, transporte, etcétera, etcétera. Y no crean que es solo plata, no. Es el fruto del esfuerzo en el control de las virtudes del virtuoso que logró realizarlo, porque no todos lo pueden hacer. Ser anciano es un grado en la jerarquía y ser abuelo es un mérito además. Por lo mismo, amerita respeto independientemente de sus errores, de su falta de conocimiento o de sus impedimentos lógicos de su vejez. Ser capaz de criar y mantener una familia es un mérito que se debe respetar. En la familia se reúnen 4 caracterizaciones distintas. La caracterización masculina es diferente a la caracterización femenina y la caracterización de adulto es diferente a la caracterización infantil o adolescente. Caracterización masculina. La caracterización masculina, independiente de la complementariedad de género, se diferencia a la femenina en algunas tendencias generalizadas, como por ejemplo la preferencia por lo total. La caracterización femenina goza con el detalle. El imperialismo es una caracterización predominantemente masculina que prefiere competir hasta matar si es necesario, al contrario, mientras que la caracterización femenina prefiere el hogar y dar vida a los niños. El proteccionismo en recursos de ingenio genera más interés en el empleo de ingeniería mecánica en la naturaleza masculina, como inventar máquinas, vehículos, refrigeradores, lavadoras, celulares, etcétera, etcétera, mientras que la naturaleza femenina prefiere disfrutarlos. La caracterización masculina atrae por sus virtudes, la caracterización femenina atrae por sus encantos. La tendencia de la naturaleza masculina es buscar estatus, la tendencia de la naturaleza femenina es disfrutar del estatus masculino. Ahí viene la hipergamia. Por eso, la lealtad de la mujer se mide cuando el hombre no tiene nada y la lealtad del hombre a la mujer se mide cuando lo tiene todo. La caracterización masculina busca preferentemente poseer, ya sea pertenencias, propiedades o conocimientos, incluso la actitud de poseer al complemento de género.
La caracterización femenina prefiere la atención, que la atiendan, prefiere conversar, que la entiendan, y prefiere que la consideren, que la observen. Por lo mismo, se decoran, se maquillan, se perfuman, etcétera, etcétera. Caracterización de padres. Los padres orientan, dirigen y recorren con los hijos el proceso de su desarrollo. Consecuentemente, deben liderar, persuadir y motivarlos a crecer en sus diversas áreas de interés. Eso exige en ocasiones la obligación de corregir los hábitos erráticos de los hijos. En esta corrección, los padres han de hacer uso de su autoridad y no todos los padres disponen de esa condición de autoridad. Autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Autoridad es la potestad que faculta para la realización o el establecimiento de un deber necesario. Deber es estar obligado a cumplir algo que se ajuste al ordenamiento del orden universal o a un determinado acuerdo entre personas. Caracterización de los hijos. Los hijos subordinados a la potestad parental deben respeto, confianza y afecto vincular a los padres, abuelos, tíos y superiores en experiencia, conocimiento o sensibilidad. Padres e hijos disponen de la potestad de calificarse mutuamente los unos a los otros en lo afectivo, en lo concordante con sus naturalezas y en el establecimiento de su digna integridad acorde a sus respectivas identidades. Los padres son los que califican cumplido al adolescente que se realiza adulto, y los hijos son los que califican a los padres en el cumplimiento de su verdadera identidad humana. La familia y el ambiente. La especie humana es la responsable de establecer un ambiente ajustado al ordenamiento universal. Le corresponde la obligación de ordenar la biología y la ecología. Por ello, debe investigar los procesos de desarrollo adecuado de las especies, botánica, zoología, sociología, urbanismo y todo aquello que facilite el orden natural de las especies. En este sentido, el emprendimiento de proyectos ha de estar orientado en el establecimiento del bien común. La creación de empresas para el bien común han de ser coparticipativas en el reparto de beneficios sociales, beneficios a los empleados y beneficios a la comunidad. Los montos del reparto en una familia normalizada serán acorde con las necesidades y derivados del aporte en la participación. El gobierno de personas normalizadas en las normas de la naturaleza afectiva, no necesita ejércitos, policías ni aparatos represivos, no necesita cárceles ni tribunales de justicia. Los ajustes los realizan los ancianos de cada tribu. No necesita religiones ni fanatismos ideológicos porque la ideología es el ideal humano normalizado. No necesita psicólogos porque la ayuda en la resolución de problemas sería inmediata entre los realizados. El gobierno entre familias naturalmente establecidas se encarga del ordenamiento social y de los bienes establecidos, comunicación, carreteras, transporte, distribución de alimentación, hidratación y cobijo. La orientación de los órdenes legislativo, judicial y ejecutivo se basan en los fundamentos de la creación y en las normas de comportamiento, convencimiento y convivencia naturales. La vinculación afectiva en las razones justas crea el ambiente ideal necesario. Vosotros pensaréis, bueno, ¿y para qué me cuenta esto Martín? Si Martín es un pintor, ¿verdad? Bueno, porque el sentido de la vida ha sido distinto a lo largo de la historia en distintos momentos. Hemos tenido el sentido de la vida del barroco, un sentido oscurantista, un sentido muy reducido, muy religioso, pero el artista ha tenido que vivir con ese sentido de la vida en ese momento de la historia. Y cuando te piden hacer una catedral como la Sagrada Familia, por ejemplo, pues es lógico que tengas que pensar en qué es una familia, ¿no? Y cómo represento yo esa familia a la hora de hacer el trabajo que me piden. Lo mismo cuando me piden, bueno, necesito hacer detalle del noviazgo. Bueno, ¿y qué es el noviazgo? Un detalle del entierro. Bueno, ¿y qué es el entierro? ¿De qué forma podemos representar aquellas cosas que de una u otra manera nos va a tocar representar en los trabajos, a no ser que nos dediquemos a hacer cuadros abstractos? Si nos dedicamos a hacer cuadros abstractos y a tirar pintura sobre la tela, pues vale, ahí no pienses en nada, sigue tirando pintura y trata de venderlas hasta que te sigan pagando. Pero si quieres usar el arte como un medio de
expresión de valores, de expresión de algo íntimo, de algo humano, como hicieron durante el siglo XVIII, siglo XIX los pintores, pues lógicamente tienes que empezar a buscar el sentido de las cosas. Ya no es solamente el hablar de ecología, sino bueno, dentro de la ecología sí, aquí hay un montón de manifestantes saliendo a la calle que tenemos que ser mejores ecologistas, pero cuál es la respuesta? Porque pedir está muy bien, pero ¿dónde está la solución? La solución es lo que nos hace artistas, ¿eh? El artista es aquel que soluciona temas difíciles, que soluciona ingenierías complicadas. ¿A quién llamamos artista? Leonardo da Vinci. Oh, fíjate el tipo que... Oh, Miguel Ángel. Wow, fíjate lo que... Oh, Velázquez. A esos grandes personajes les llamamos artistas. No llamamos artistas al señor que anda por la calle recogiendo cartones, que digno es porque está trabajando igual que el otro, pero uno tiene una categoría, el otro tiene otra categoría. Pues el sentido de la vida para mí es muy importante descubrirlo, muy importante analizarlo y muy importante también el compartirlo porque el arte ha sido el abanderado del desarrollo humano, si os fijáis. En la Edad Media no existía nada más que la manifestación artística eh, a nivel prácticamente familiar, ¿eh? Pero después del Renacimiento el arte empezó a explicarnos la religión de otra manera. Ya no era creer en el abad o creer en el cura, sino que era imaginar cosas, ¿eh? Y gracias al arte de la literatura empezaron a desarrollarse los pensamientos filosóficos, ¿eh? Y todos estos pensadores nos dieron otra visión de lo que es el mundo de la realidad. Gracias a la televisión vemos cosas. ¿Y quiénes actúan en la televisión? Artistas. Gracias a los autos nos movemos. ¿Y quiénes diseñan los autos? Artistas. Gracias a los rascacielos podemos aprovechar el espacio y ponernos ahí 25.000 personas en un edificio. ¿Y quién diseña el edificio? Un artista, ¿eh? Entonces, hablar de arte como algo reducido al graficar con el dedo o al pintar con los colores es muy reducido, muy reducido. Yo pienso que el artista tiene que ser una persona con una amplitud de mente extraordinaria para poder descubrir cosas, ¿m? Y para poder ofrecer cosas que sirvan a la mayoría, que no sean solamente objetos decorativos, que eso lo puede hacer cualquiera. Decorar no es nada más que poner las cosas en orden y basta un escaso sentido del orden para poner las cosas bien. Pero hacer algo admirable cuesta un poco más. La admiración es un sentimiento que exige de demasiada bondad, de demasiada certificación o confianza, de demasiada certeza y de demasiado grado, demasiado atractivo también. Y eso es lo que busca el artista, el encontrar cosas que sean admirables. No sé qué piensan. ¿Alguna pregunta sobre esto? Martín, Sí, dime, Leticia. entonces este conocimiento, hay cosas como que tú las defines, ¿no? Que uno, aunque no tenga conocimiento de ella, Ujú. literalmente son parte de, como que uno tiene un conocimiento natural, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que mira, la identidad humana es responsabilidad de cada uno. Cuando nació el primer hombre, el primero que se despegó del mono y que dijo, uy, yo soy consciente, y el mono no es consciente. Ese primer hombre o mujer, ese primer originario, ese señor o esa persona debería reconocerse humano. Debería decir, bueno, ¿qué me diferencia a mí del mono? Ah, mira, el mono no es incondicional ante las otras especies. El mono solamente se preocupa de su especie, pero no se preocupa de los elefantes y yo me preocupo de los elefantes. Ah, entonces yo tengo una conciencia distinta a la del mono. Y el mono, fíjate, no es capaz de ayunar. El mono le pongo no sé, le pongo la manzana y se la come. Y yo puedo mirar la manzana todo el día y no comérmela. Es decir, yo tengo control sobre los instintos. Eso lo podría descubrir ese primer ser humano. Y el control de las virtudes, lógicamente, sería un poco más complicado y el control del celo también un poco más complicado, pero la diferencia entre el animal salvaje y el ser humano, ese primer originario lo comprendería, lo entendería, aunque no tuviese el lenguaje ni nada, lo entendería a nivel Ah, mental. Nosotros hacemos lo mismo también, nosotros también tenemos una conciencia de que somos distintos a los animales, pero nos comportamos como salvajes.
Literalmente nos comportamos como salvajes. Vemos a alguien por la calle y lo odiamos. ¿Cuándo he visto yo a mi perro odiar a alguien? ¿Cuándo he visto yo a mi gato odiar a alguien? ¿Cuándo he visto yo a que alguno de los animales diga, ahora lo voy a matar? Y voy y lo pego un tiro y lo mato. Es decir, en cierto aspecto nosotros estamos perdiendo nuestra identidad porque no pensamos en ella. Simplemente por eso, porque no le damos el tiempo suficiente para decir, bueno, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? ¿Qué es un padre y qué es un hijo? ¿Qué es el espacio, el ambiente exterior y qué es el aspecto interior? No nos hacemos las preguntas. Entonces, cuando llega alguien y te lo ofrece, te suena como, "Chue, qué raro, ¿qué es esto? ¿Pero cómo?". Pero la responsabilidad es de cada uno, ¿no? Aquí no hay que esperar al profe ni al señor que te lo explique, porque yo te puedo explicar mi visión de las cosas. Yo, como te digo, he pasado 60 años dándole vueltas a todo esto porque ha sido el tema de interés en mi caso. En el caso del médico es la medicina, en el caso del, no sé, del otro señor es el otro señor. Pero en mi caso ha sido buscar esas razones del qué soy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cuál es el sentido de la vida. Y me ha interesado mucho. Y bueno, he encontrado algunas respuestas que sí, yo te las puedo mostrar. Yo puedo compartirlas contigo y explicarte lo que es el celo, lo que es las virtudes, lo que son los instintos, lo que es la caracterización humana masculina, lo que es la caracterización humana femenina. Eso lo puedo explicar. Pero explicarlo no es nada más que ponerlo en la pared para que el otro lo escuche. Lo que hay que hacer es investigarlo uno para descubrirlo uno. Y a lo mejor llegamos al mismo tema, a lo mejor los dos decimos, ah, mira, pues sí es verdad, todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Eso me lo dijo Martín hace años, pero ahora reconozco que todo acto se debe a la razón que justifica su porqué y su para qué. Entonces, cuando conozco el porqué y el para qué del qué, ahí tengo la razón del qué. Mira qué curioso, pero me lo contó hace 20 años, ¿eh? Pero uno tiene que llegar a descubrirlo, uno tiene que investigarlo. Las clases son muy buenas porque te van acercando. Yo ahora tengo algunos alumnos que han estado en estas clases de filosofía y wow, cuando hablo con ellos es como hablar conmigo. Es wow, qué rico tener esa experiencia de comprendernos, ¿eh? Pero ha costado 3 o 4 años de llegar a ese nivel de comprensión porque como te digo, las cosas las tiene que investigar uno. No basta con la exposición del cine. Por eso cuando la gente me dice, no, Martín, yo ya veo en tus videos cómo pintar, así es que yo ya aprendo por los videos. Estás aprendiendo a verme pintar nada más, pero no estás aprendiendo la metodología que me ha hecho a mí capaz de hacer eso como lo hago. ¿Se entiende? Y esa metodología Sí. es un proceso de desarrollo que hay que irlo aprendiendo poco a poco. Y la metodología es más importante que el mismo hecho de pintar. Así es. Así es. Así es, esa metodología es la que te da la expertise. En tu caso, con el último cuadro que pintaste estaba precioso, ese que mostraste, tenía una delicadeza, una sensibilidad tremenda, pero no llegas a esa sensibilidad en el primer cuadro, llegas después de haber No. hecho varios. Y no solamente diría yo que es la parte física de la pintura, sino es más bien Claro, llegar a entender el por qué y para qué. así es. Es todo un tema, todo esto es un tema y uno, claro, con todos estos medios de comunicación te ves empapado de todas estas ideas. Pongo la tele, feministas para arriba y para abajo. Ay, no, pero no me dicen lo que es lo femenino. Masculino, machistas por un lado y por otro. Ah, pero no me dicen lo que es masculino. ¿Cuál era el otro tema que hablamos? Ecologistas por allí, por allá. Pero bueno, no me dicen qué cantidad de caballos tengo que tener yo acá, o qué cantidad de perros tengo que tener, o qué cantidad de ratones tengo que tener. No, me dicen simplemente que tengo que ser ecológico, pero todo es tan abstracto, todas estas cosas que hablamos día tras día son tan abstractos. Hablamos del amor, un tema curioso. Hablamos del amor y pensamos que todos sabemos lo que es el amor porque hemos abrazado a alguien. No, mira, yo cuando, hoy cariño, 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 yo ya tengo mucho amor. Pero cuando le dices, ¿qué diferencia existe entre el amor filioparental, parentofilial y fraterno-conyugal? Yo pensé que era abrazarnos nada más. Pues no, hay responsabilidades que cumplir. Y si no cumples con esa responsabilidad filioparental, vas a ser un desgraciado, un inseguro, un insuficiente y un insatisfecho. ¿Pero Sí. cómo? Bueno, dime qué pasa cuando pierdes a tu hijo.
¿Te vas a sentir bien? Oh, yo soy un macho man porque he hecho una familia, fíjate, ningún hijo me atiende, así es que yo soy un macho man. No, eres un desgraciado. Te guste o no, eres un desgraciado. Padeces la desgracia de carecer de la gracia de tener al hijo, ¿entiendes? Entonces, todas estas cosas que sí, que se dicen muy fácilmente, se dicen, pero las empiezas a comprender, y yo os digo algo, estas cosas empiezan a hacer sentido de los 60 para arriba. Antes de los 60 cuesta mucho darse cuenta de lo que es la posición del abuelo. Esa posición del abuelo que dice, ya lo hice, ya está hecho, ya tengo la experiencia, a mí no me cuentes cuentos, yo he vivido la historia, a mí no me des el libro de historia, la he vivido, ya sé lo que es el perder algo porque lo has perdido, el ganar algo porque lo has ganado y entiendes la mecánica de cómo ganarlo y cómo perderlo. Y eso es muy importante. Pero claro, el problema que tenemos es que hemos creado una sociedad de igualitarios en donde los hijos no respetan a los ancianos porque piensan que los ancianos no saben utilizar el computador, como yo. Entonces, como no sabemos utilizar el computador, no tenemos experiencia de vida. Si los hijos fueran más humildes, más absorbentes, más interesados, la experiencia que tiene un abuelo cualquiera, no estoy hablando de mí, sino de cualquier abuelo, la experiencia que tiene un abuelo es, pero valiosísima, para poder evitar frustraciones en el transcurso de la vida. Porque uno se da cuenta. Yo miro a la persona y me doy cuenta, oh, es demasiado desconcentrado. ¿Se lo he visto? Lo he visto. Es muy desconcentrado. Esta persona no tiene, que jamás se va a concentrar. Pero hijo mío, no pienses que vas a ser no, con esta persona no puedes. O mira, esta persona resulta que es, no sé, muy abandonado, o que es un insensible, o que es un, no sé, que es negligente, no cumple con las cosas. Bueno, si durante una semana no cumple con las cosas, ya sabes que esa persona después no va a seguir cumpliendo con las cosas, porque no va a cambiar de un día para otro. No va a ser que después del matrimonio ya, ahora ya se hizo santo. Ah, Eso lo creen los católicos nada más. Los católicos son los que creen que yo puedo robar, ir al confesionario y salir del confesionario santo, porque ya eso, eso no es así. Entonces, es eso, tenemos que buscar todos, cada uno tiene que buscar esa identidad propia de cada uno. Ahora, hay una identidad humana para todos, como en las especies. I mean, todos los caballos son mamíferos, cuadrúpedos, hacen el mismo sistema. Todos los caballos son en lo naturalmente, hablando naturalmente del caballo, todos son naturales, ¿eh? Pero cada caballo es distinto. Lo mismo con los seres humanos. Todos los humanos tenemos la humanidad. Fíjate, este tema también es curioso. El tema de la humanidad, del humanismo. Te lees a los humanistas, a todos los humanistas, desde Platón hasta la francesa, bueno, todos los que quieras. Ninguno, no hay uno, yo no sé si habrá alguno porque no me los he leído a todos en general, pero de los que yo he leído sobre el humanismo, ninguno explica lo que es la humanidad. No la humanidad en cuanto a cantidad de gente en un planeta, sino a la caracterización humana. No hay ninguno que te sí. diga, mira, el ser humano es así, es así, es así, es así. Pero todos te hablan de humanismo. Entonces, adquirimos la palabra, pero no tenemos el lenguaje, ¿eh? Es lo que os decía en el primer video, que tenemos muchas palabras, tenemos conocimiento de muchas palabras, pero no sabemos la ortografía, no sabemos el lenguaje. Vacío de todo Entonces, este conocimiento, claro, claro. liberarse como artista. Es que el arte es sinónimo de lo más alto. Es como hablar de algo que tiene mucha calidad, que tiene una comunicación muy profunda y que además tiene armonía. Entonces estamos hablando de aspectos muy elevados. Y claro, yo en ese sentido lo capto quizás distinto a acá, porque en Europa esa ha sido la tendencia del arte. Las primeras universidades eran universidades de humanidades en el arte o universidades del Ah, arte, ¿eh? Todas eran así. Primero fue el arte y sí, después era la otra cosa. Pero aquí en América el arte no se ha dado así. ¿Por qué? Porque nunca se ha establecido así el arte. El arte aquí ha sido, bueno, si no llegas a la universidad, pues quedas como artista. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? En Europa el arte era eso, sinónimo de calidad, comunicación y armonía. ¿Y de dónde sacas la armonía? Del saber vivir bien.
Y para saber vivir bien necesitas comprender cuál es el origen de la humanidad, cuál es su sentido, cuál es su identidad, cuál es su caracterización máxima. Tienes que analizar filosóficamente a la persona. Por eso que la filosofía en Europa ha sido tan potente. Hemos estado 4 o 5 siglos de pura filosofía. Porque era interesante comprender la identidad del ser humano para acrecentarlo, para llegar en el arte a hacer algo digno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hacer algo digno cuesta mucho. Si yo le digo a un alumno, mira, para ser así maduro tienes que aprender a controlarte. ¿Qué es eso, profe? Mira, hazte un ayuno de 3 días para controlar el apetito. No, profe, no, no, uf, no, yo McDonald's y papas fritas no las puedo negar todos los días, no necesito 3 al... Pero oye, si quieres aprender a independizarte del alimento, hazte un ayuno. Si quieres aprender a independizarte del sueño, pues duerme 4 horas nada más, no duermas 8. Si quieres enfrentarte a tus temores porque le tienes miedo al público, métete en público a hablar. No, profe, no es que esas cosas no. Bueno, al final, ¿qué haces? Si para avanzar necesitas del esfuerzo sacrificial y el esfuerzo sacrificial no lo quieres cumplir, pues lógicamente te quedas enclaustrado en la vitrina, en la casita o en el ambiente o con los amiguetes y no sales. Y por eso que estamos tan escasos de líderes. ¿Te has fijado? En América, ¿cuáles son los líderes? Cuesta encontrar un líder. En Europa, ¿cuáles son los líderes? Cuesta encontrar un líder. ¿Qué líderes tenemos en Latinoamérica? Madre mía, si los líderes de Latinoamérica son verdaderos payasos. El nivel de liderazgo latinoamericano a mí me asusta realmente, me da miedo. Me da miedo porque el presidente que tengo acá no sé qué es lo que es. El presidente de Colombia no sé qué es lo que es. El presidente, el de Argentina, sí, ahí le agarro cabeza. Ante Milei, bien, me callo. Pero ante el señor de Bolivia, ante el señor de Brasil, dices, pero ¿cómo estos personajes están liderando sociedades cuando ellos están en contra del liderazgo en sí? ¿Por qué? Porque no están ahí por mérito, están simplemente por la mafia. Puesto por la mafia, pero no puesto por mérito. Por mérito está Milei. Perfecto, se lo ganó. Se lo ganó insultando, arrasando, pasando a llevar a muchos haciendo en Trump. Trump se lo ganó haciendo lo que ha hecho, pero bueno, esos son personajes que se lo han ganado por sí solos, pero no tenemos liderazgos porque no estamos enfocados en el desarrollo de la calidad, ni de la comunicación, ni de la armonía. Estamos ¿Usted cree que metidos. el Trump es un líder? No, a mí es un líder y se ha llevado un montón de gente arrasando, igual que Milei, arrasando se llevan gente. Eso es independiente de que después lo hagan bien o mal. Me refiero al liderazgo. Oh, ok. Me Sí. refiero a la capacidad de hacer que la gente le mire, le observe, le siga. Eso es independiente de que lo hagan bien o mal. Pero no tenemos porque no estamos acostumbrados a hacer las cosas que nos enriquecen. Nos estamos acostumbrando a hacer las cosas que nos empobrecen. Yo miro el TikTok, por las noches Eso cuando le me iba a meto en la decir cama, yo. me meto en el TikTok. A mí me gusta poner frases ahí en el TikTok. Pero cada vez que miro lo que ponen en el TikTok son de 3 TikToks que sigo que son interesantes, hay 500 que son pura volada, que son, "Ah, mira, estoy aquí, estoy friendo las papas, ¿ves cómo frío las papas? Ponme like, ponme aquí". Y dices, pero ¿cómo demonios se puede escuchar esto? Y hay gente que está escuchando esto todo el día. Una foto le dejé del aeropuerto, una ¿Perdón? nomás. Está con ¿Perdón? el caballero que fue con la amiga. Ah, está ¿Cómo? bonita. Sí, Ya. esos son, esa amiga de ella, Ese es el caballero, está ese es el flaco. caballero, está flaco, A ver, era Sí, tremendo sí, de lo gordo. conocí. aló, No, y ahora ¿quién está es? más gordo, ¿Quién es? estaba ¿Quién es? súper flaco. Por favor, cancelen los micrófonos Sí, y sí. la cámara. Corta el micrófono porque los amigos no, Profesor, en yo este tenía caso una no. pregunta. Sí, Corten. cuéntame, Jackie, cuéntame. Tenía una pregunta. Usted hablaba de la importancia de, ¿no es cierto?, tener conocimiento. Por ejemplo, ponía un ejemplo de la familia. Si alguien quiere pintar la familia, tiene que tener un poco de sentido para él y eso para poder expresarlo. Sí, Entonces, en algunos casos, por ejemplo, de algunos cuadros un poco confusos, bueno, todos son cuadros importantes para quien los hace, pero
Hay cuadros que son como extraños, confusos. Puede, puede ser que la persona que los hace tiene ese tipo de emociones que las pueda transmitir a través de lo que hace, según lo que Bueno, usted estaba refiriendo, porque yo alguna vez leí sobre, por ejemplo, sobre Hitler, sí. que él era pintor y fue rechazado, y fue rechazado justamente porque le quedaba muy mal la figura humana. Y yo, con todo lo que él hizo como desastre, dije, chuta, claro, porque tenía como un odio tan grande hacia el ser humano, o especialmente a los judíos, no sé. Pero la cosa es que me produjo esa inquietud escuchándolo a usted, porque, claro, si por ejemplo yo no he contemplado el mar, difícilmente me va a quedar bonito el mar. O sea, si lo hago, puede que haga una línea y haga azul y listo, pero porque sé que es así, pero no, si no lo he contemplado, si no veo su expresión, todo tal cual es difícil que lo pueda plasmar. A ver, cada cosa tiene su valor. El valor es Yo voy algo al conocimiento de lo que usted estaba hablando. claro. El valor existe en todo. Este lapicero es un contenedor de valor. Ahora, yo con este lapicero puedo pintarlo simplemente poniéndolo ahí o puedo pintarlo escribiendo y la diferencia va a ser abismal. Porque estando ahí no sé qué es lo que pasa con este objeto, no sé qué es lo que es, sé que es un lapicero, pero no sé qué es. Pero cuando lo pongo escribiendo me doy cuenta de que estoy adquiriendo el valor del conocimiento del objeto que escribe. ¿Mm? Lo mismo pasa con la figura. Si yo pinto un retrato, hay mucha gente que se dedica a hacer retratos y retratos y más retratos y más retratos. Y dice, bueno, ¿y de qué sirven los retratos? ¿De qué sirve hacer tantos retratos si no me estás contando una escena? Ahora, si te cuento la escena de qué es lo que pasa cuando miro el precio de las manzanas en el mercado y ves a la persona con la manzana y wow, está exclamando porque le subieron la manzana, estás de alguna forma estás proyectando un sentimiento en esa pintura. Mm, Mientras que si haces el retrato muy bien hecho, como una fotografía, estás simplemente diciendo, mira qué hábil soy, tengo la habilidad mm, de hacerlo, pero no tengo la habilidad de contar algo con eso que hago. Esto es como el señor que escribe muy bien, haces unas paralelas y de paralela a paralela escribes todo muy, muy lindo. Las palabras, las letras están muy bien hechas, pero no dices nada. Entonces, en el arte uno tiene que aprender a expresar sentimientos profundos y sentimientos que sean compartidos. Si yo pinto, eh, no sé, una cueca, pues sí, va a gustar al chileno, pero si le mando la cueca a un español, a un alemán, a un ruso, pues se va a quedar sin saber qué es lo que es eso. Ahora, si hago alguien danzando, la danza llega a todas partes. Entonces, de esa manera puedo llegar a los demás con una idea que sea participativa de los demás. Por eso que hablamos de los temas trascendentes y universales. Aquellos que saben dotar la pintura con temáticas trascendentes y universales permanecen siempre atractivos. Pero aquellos que hacen cosas que son particulares, pues sí, al Sí, que le guste lo particular, le va a gustar eso que muestra, pero al que no le guste lo particular, pues no lo va a valorar. Entonces, es importante eso, es importante que se comprenda que el arte es un medio de expresión, no es no es una maquinaria productiva, es un medio de expresión. Y cuanto más profunda sea la expresión de los sentimientos, más llegas a la gente. Mm. Uno dice, ¿por qué estoy en la cabeza la música de la escalera al cielo ¿cómo se llama este? De Zeppelin? Esa música lleva años ahí y todavía la escuchamos. ¿Por qué el Yesterday de los Beatles? Esa música lleva años ahí, todavía la escuchamos. Y uno dice, ¿por qué escuchamos eso? Porque todos hemos vivido esa añoranza por el ayer y todos hemos sentido ese camino al cielo. Entonces nos llega esa música por algo que nos hace sentir. Adele, por ejemplo, esta eh, cantante, creo que es inglesa, cuando te dice el Rolling que están las cosas rodando, y dices, wow, qué armonía tan preciosa de la canción. Aunque no te sepas la letra, te quedas pegado con la armonía. Te quedas pegado con la armonía. ¿Cuántas canciones escucháis que no sabéis lo que dicen? mm, Muchas, ¿verdad? ¿Por qué te quedas pegado con esas canciones que están ahí y que
y que no sabes qué es lo que te dicen. Por la armonía. ¿Por qué decimos que el arte es el desarrollo de la calidad, de la comunicación y de la armonía? Porque la armonía por sí sola tiene ese valor de enriquecernos. Otras cosas nos llegan por la comunicación, porque, fíjate, el grito de Munch. El grito de Munch es una porquería técnica. Técnicamente hablando es una porquería, es una ilustración, no tiene nada, ningún mérito. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero llega con el grito. Entonces, porque llega, comunica, y como comunica, es arte también. Después tenemos la calidad. ¡Wow! Fíjate esos cuadros de Rubens. ¡Wow! Fíjate, 500 años y todavía no se cuartean. Todavía se mantienen con el mismo brillo. ¡Qué barbaridad! Bueno, es un digno de apreciar. ¿Se entiende? Entonces, esos valores de lo que es de calidad, de lo que es comunicacional y de lo que es armónico, son valores también humanos. ¿Cómo desarrollamos la calidad humana? ¿Quedándonos en lo que somos sin aprender más? Bueno, hay gente así. Yo conozco gente en mi pueblo que todavía andan sacando las bellotas por ahí y no han hecho ningún esfuerzo por mejorar. Bueno, pero si desarrollas tu calidad como persona, vas a tener que aprender un montón de cosas no ajenas a la humanidad, no ajenas al humanismo, porque de nada sirve encontrarte con un intelectual que te va a contar miles de millones de conocimientos y después resulta que no sabe cómo definirse a sí mismo, cómo decir, bueno, ¿qué es ser un ser humano? Pues si no sabe eso, ¿de qué me sirve que sepa todo lo demás? Si no se está realizando en su identidad. Es decir, no está ajustándose a la justa razón de ser él, humano. ¿Entiendes? Entonces, por un lado, el desarrollo de la calidad es importante, pero el desarrollo de la comunicación también. Y para comunicar, el problema que tiene el arte pictórico me refiero, es que para comunicar algún sentimiento tienes que haberlo sentido. Si la sensación es el exceso o la carencia de lo normal, el sentimiento es el recuerdo de esa sensación. ¿Y cómo le voy a hacer al otro sentir cómo se siente uno cuando le han quemado la casa? Hasta que no te quemen la casa no tienes ese sentimiento. O que se te ha caído el bidón del agua y te quedas sin agua. ¿Cómo le haces sentir al otro eso? ¿Cómo le haces sentir la pérdida de un hijo? ¿Cómo le haces sentir el matrimonio cuando no te has casado? ¿Cómo le haces sentir la experiencia de un hijo cuando no has sido padre? ¿Entiendes? Entonces, es todo un tema, todo un tema. Sí. Pero son temas, como te digo, son temas que hay que irlos desarrollando de a poco y sí, la ayuda está. Uno con la experiencia que tiene puede decirte, mira, en las clases yo te voy explicando estos temas y tú vas a ir desarrollando lo que es esa identidad humana. Si es que te interesa desarrollarte humanamente, si quieres seguir siendo un artificio, pues sigues siendo un artificio, si cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Si, mira, todos podemos vivir o suicidarnos. Somos la única especie capaz de suicidarse así voluntariamente. Sí. Claro, el que quiera suicidarte, suicídate, pero el que quiera alimentarse y quiera mejorar y quiera sentirse satisfecho, seguro, suficiente, bueno, se le puede echar una mano. En ese caso lo aprendido se puede ofrecer. Pero es muy curioso todo esto. Yo tengo tantos videos ahí puestos en YouTube y hay cosas tan importantes. ¿Sabes que no hay ni uno que te diga, oye, ¿sabes que esto que vi ahí que es tan interesante, me lo puedes profundizar un poquito más? No hay ni nada, solo dedito, like, like. Hemos llegado a una vanidad tan banal que da hasta vergüenza hablar de ella. Así, literalmente. Sí, cuando usted estaba hablando de los animalitos, también el ejemplo que daba y también en las conductas. A veces los animalitos hacen cosas que los humanos jamás haríamos, como rescatar a otro perrito, a orillarlo, por ejemplo, cuando está caído. Son conductas que uno dice son de los animales, ni los seres humanos somos así. Hoy Así día es. estamos súper deshumanizados, están más humanos ellos que nosotros. Pero sí es lógico, Y no solo si el miras, caso de los perritos, hay muchos otros animalitos que yo he visto, los pájaros en su vuelo, por ejemplo. si miras alrededor, imagínate la cantidad de personas de mi edad que tienen hijos que tienen perros en la casa. Los hijos tienen perros en la casa, se gastan 100 lucas al mes y cuando tú le dices, oye, sabes que estoy escaso de plata, busca pega, busca pega. Pero papá, Claro, busca pega. Pero si estás claro. gastando 50 lucas en un perro, y tu padre que tiene necesidad, ¿cuántos padres hay que tienen necesidades realmente? Sí. Y que tienen hijos con perros en la casa.
y prefieren Sí. al perro al padre. ¿Por qué no le pasa una pensión de 50 lucas al padre, que es lo que te gastas en la comida al perro? No, prefieren tener el perro. ¿Cómo Claro. hemos llegado a eso? ¿Por qué hemos llegado a eso? Por la falta de interés, nada más. Falta de interés, no hay otra. Es muy difícil interesarse. Yo estuve muchos años dando clases en la universidad y lo que era impresionante porque, no sé, yo me acuerdo en mi época en la universidad, claro, estuve con Franco, estuve en una dictadura, tenías que hacer las cosas obligadamente, no sé, pero leíamos. Yo a los alumnos que estaba dándoles clases estaba con el pizarrón, pam, 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 y los alumnos puestos ahí, y después al terminar las clases se tumbaban en el pasto. ¿No has leído esto? No, no. ¿Sabes esto? No, no. ¿Sabes qué es un paralelepípedo? ¿Un para qué? Un paralelepípedo. ¿Sabes lo que es un triángulo isósceles? El que tiene 3 picos. Ese que tiene 3 picos. Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Oye, y dices, pero ¿cómo es posible que estamos en la universidad? ¿Eh? Ahora en Internet te encuentras con estos muchachos que van por la calle preguntando a los jóvenes, ¿cuál es la capital de España? De España, a ver, déjame pensarlo. ¿Será, ¿será Suiza? No, si Suiza es una nación. Y te responden cosas así, y dices, ¿pero cómo es posible? Es decir, el interés es fundamental. Cuando uno no tiene interés, al final no maduras. Y estamos dispersos. La dispersión. Ese es el alma mater de la actualidad, la dispersión. Voy a hacer hoy esto, mañana voy a hacer aquello otro, hoy acabo de ver otro nuevo, voy a tratar por aquí, hoy voy a tratar por allá. Y al final, ¿qué has hecho? Absolutamente nada. Sí. Absolutamente nada por la dispersión, por el descontrol de uno mismo. Y por eso que cuesta. Estas clases, mira, tengo cuántos hay en el teléfono. Habrá 50 personas en el teléfono. ¿Crees que son interesantes o no son interesantes? ¿Las clases o las personas? No, Porque las clases sí. esta charla, la charla dominical. ¿Es interesante o no? Claro que sí, pues. Claro que es interesante. ¿Cuántos apuntan? Y tú dices, pero ¿cómo tan poco interés? ¿Cómo tan poco interés? No, es que tenía que hacer la tortilla, no, es que tenía que hacer... Pero estas cosas no te las van a contar los que hacen la tortilla la puedes hacer antes o después. Pero esta cosa que os cuento es experiencia viva, es algo que es muy importante de analizar. Y claro, aquí en esta presentación hay mucho dato, mucho dato. Pero si te pones a analizar de a poquito cada cosa, pues encuentras la solución porque yo hablo de soluciones, yo no cuento cuentos. Cuando hablo del celo, te explico lo que es el celo. Cuando hablo del instinto, te cuento lo que es el instinto. Es decir, cada una de estas cosas las he madurado mucho a lo largo del tiempo. Por suerte he tenido esa capacidad o esa suerte de pasarme años dándole vueltas a las mismas cosas hasta que comprendes la realidad. Y bueno, ofrecer eso para mí es un agrado porque me gusta sufrir, me gusta superar frustraciones con distintos tipos de situaciones. Pero por el otro lado, aquellos que lo escuchan, sería bueno que dijeran, bueno, cuéntame esto que no sé. A ver si Don lo Martín, podemos descubrir entre los dos. Dime. lo que pasa es que el celular ha destruido el cerebro de la gente, de los niños. Los tiene mal. Mi novia es profesora y es deplorable el nivel intelectual de los niños de ahora, por ejemplo, que no tienen interés. No tienen interés y es que los medios de comunicación, el celular, el uso excesivo de todas esas cosas ya ha hecho que no sé, que el cerebro se rompa, algo, no sé, que algo pasó. Yo cuando empecé, por ejemplo, en la enseñanza media a tocar el bajo eléctrico, nadie sabía tocar el bajo eléctrico. Y no tenía plata para pagar tampoco. Yo tenía que recorrer a pie kilómetros, tomar micros, para poder llegar a alguien, a un músico que sabía algo de bajo y que me pudiera enseñar. Entonces, de esa forma, con esa carencia, digamos, aprendí la necesidad de tener a alguien que sepa cerca, que sepa de lo que uno desea, de lo que uno quiere aprender. Pero actualmente tú, bueno, abres YouTube y ves un tutorial y se acabó el problema. Bueno, eso es bueno por un lado, pero por otro lado es penca. Yo también le decía a la gente ya, a quienes me decían, oye, enséñame a tocar el bajo, por ejemplo, ya, pues anda para mi casa. Ni un problema, pero anda para mi casa. Nadie venía, Así es así. nadie, Sí. nadie. Pero Entonces,
está el interés de la gente realmente, no sé, pues Sí. de 100 interesados, 5 serán de verdad Ujú. interesados. Claro. El resto es puro bla bla, no. Así es, sí, sí. Pero yo no creo que sea culpa del teléfono, ¿eh? Yo creo que es culpa de muchas cosas. Yo tuve en la academia un grupo de coreanas. Eran tres coreanos, una coreana y dos coreanos. Y me quedé con la boca abierta con esos muchachos, porque yo abría a las 8 de la mañana la academia y a las 5 para las 8, 10 para las 8 ya estaban esperando la clase, con nieve, con frío. Me acuerdo del invierno que estuvieron aquí, fue un invierno que nevó en Santiago, un invierno raro. Y se ponían la clase, iban todos con un cuaderno a tomar notas y apuntaban en el cuaderno todo lo que yo tenía una clase teórica de 3 horas por la mañana y en esa clase teórica estos coreanos apuntaban, llenaban el cuaderno en una semana. En una semana llenaban el cuaderno de apuntes, de pensamientos, de qué era lo que hacía. Yo no me enteraba de nada porque hablaban, escribían en coreano y bueno, pero miraba que estaba relleno el cuaderno. Y empezaban la clase, terminaban la clase y no se movían. Desde que empezaban hasta que terminaban, estaban ahí, chaca, 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 que si caja grande, caja chica, línea de relación, espacios ajenos, que si tono, que si pata, ta, 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 ta. Y terminaban la clase, iban a buscar un bocadillo y volvían. Cuando volvíamos a las 3 estaban ya sentados, puestos. Y claro, los otros alumnos que se levantaban, oye Pepe, que no sé qué hiciste el fin de semana, que no", y empezaron a hacerse parecidos a estos tres coreanos, porque como no hablaban, pues empezaron la clase a ponerse en silencio, así como curioso, ¿eh? Curioso que todos empezaron a tomarles por ejemplo, ¿eh? Mm. Y durante ese año, ese curso avanzó muchísimo, muchísimo. Es el curso que más avanzó en ese periodo. Y después lo contábamos, al final de año le dije, mira, fijaos lo importante que es tener un modelo. ¿Eh? Yo no sé de dónde salieron estos coreanos con ese modelo. Ellos me dicen que allá en Corea se levantan temprano, después de la clase se van a talleres y después los talleres se ponen con el taller online también para aprender inglés. Y oye, están todo el día aprendiendo, ¿eh? Y yo decía, bueno, ¿y cómo es? ¿Por qué esa diferencia? ¿Es por el teléfono? ¿Es por el celular? ¿Es por la computadora? ¿Es por el aparato? ¿O es por la indecisión e indeterminación de la persona? Porque uno que se determina, lo hace. Estos muchachos, como os digo, al grupo que estaban con ellos, logró motivarles a hacer lo que ellos hacían como ellos los hacían. Ya las conversas empezaron a eliminarse, salir a fumarse el cigarrillo ya no era salir a fumarse el cigarrillo hasta que no terminaba la clase, el cafecito ya lo dejaron para cuando estuviese la clase terminada. Y dices, wow, fíjate lo importante que es el modelo, el tener ese role model que te hace que tú puedas imitarlo y puedas fabricar cosas. Entonces, hay una caracterización que sí, que es la influencia exterior que nos afecta. Nos afecta mucho el estar escuchando la música del vecino porque nos molesta, pero hay otra cosa que es la indecisión de uno de llegar al vecino y decir, oye, para tu aparato de radio porque me estás apestando aquí con la música, ¿eh? La voluntad la tengo que tener yo de ir a resolver los problemas. Entonces, hay personas que sí, que tienen más autosuficiencia, personas que no, pero en cada caso hay que ir buscando el cómo desarrollar esos tres aspectos que os decía, de la calidad humana, de la comunicación, mejorar la comunicación y mejorar también la armonía en cuanto al grupo de personas con las que te contactas, te interrelacionas. Y eso, como os digo, no es una cosa solamente a nivel de ideas, es una cosa también que nos sirve para desarrollar mejor los procedimientos, porque si controla las virtudes, imagínate a alguien que es prudente, firme y templado. Esas tres cosas. Prudente en la elección de alternativas, firme en la terminación de lo que empieza y templado en cuanto a que sabe ajustarse a las diferencias, es decir, sabe superar las frustraciones. En el dibujo hay muchos momentos donde nos enfrentamos a esa frustración. Ah, no me salió. Ah, sé que me... Ah, eso es normal. Es normal encontrarte con defectos porque lo que estás haciendo al dibujar es corregir, corregir, corregir. Aquel que tiene templanza se va a corregir. Aquel destemplado va a tirar el cuadro al suelo y se va a marchar a tomarse una cerveza por ahí. Mm. El desarrollo de las virtudes es importantísimo. Importantísimo. ¿Cómo desarrollas las virtudes? Bueno, antes de tomar una determinación cualquiera, antes de optar por algo, me siento y lo pienso.
me dicen que si voy a casa de fulanito, a casa de fulanito el viernes por la tarde desde acá, siéntate y piensa antes de decir, sí, 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 voy a estar allá, pero después resulta que lo evalúas y no vas a estar. No, dame un segundo que lo voy a pensar, fulanito. Vamos a ver, viernes a las 7 de la tarde, no, la hora del rush, es toda la gente en la calle, imposible, voy a tardar 2 horas en llegar, voy a estar media hora con él, seguramente me va a tratar como la vez anterior, me va a dar galletas y nada más, para comer 4 galletas ahí hablando, mejor no voy. Ok, Prudencia me dice que no voy a ir. Amiguito, no, el viernes no puedo ir, otro día que pase por allá me acerco. El dominio de la prudencia es importante ante la toma de decisiones. Siempre la prudencia tiene que estar pensando en las consecuencias antes de tomar la decisión. La firmeza, habituándome a terminar aquello que empiezo. Bueno, me comí la torta, bueno, pues voy a la cocina, limpio el plato, seco el plato, lo guardo en el armario. No, es que ya lo lavé, pero lo lavaste, lo dejaste ahí, sécalo y mételo en el armario. Termina lo que inicias, cumple lo que debes cumplir. Cumple los compromisos. Te levantaste de la cama, haz la cama. No esperes a que otro haga la cama. Si tú eres el que estás durmiendo, haz la cama tú, termínala. Ese tipo de actitudes va haciéndote poco a poco un mecanismo de actitud que va a resolver aquello que empiezas. Y tú vas a decir, no, si lo empecé, lo termino, lo termino. Esto de dejar el dibujo a medias, no, lo voy a terminar, chao. Bueno, de esa forma vas mejorando tu proceso de desarrollo. Pero si no tenemos esa visión o esa comprensión de qué son las virtudes, cómo operan las virtudes, por qué tengo que controlar las virtudes, pues voy a ser una persona, nunca voy a ser un virtuoso, voy a ser una persona promedio. ¿Por qué? Porque, ay, es que me cansé. Ya, dile a un cliente, mira, es que me cansé de hacerte el retrato, así que ya no te lo voy a hacer, me pagaste la mitad, pero eso está perdido, porque quedamos de acuerdo que me ibas a pagar la mitad y la otra mitad después, pero es que yo me aburrí, ya no, no lo puedes hacer, eso no se puede hacer. Entonces, para no llegar a Martín, eso, el desarrollo de la calidad humana es por sobre el desarrollo de la calidad de los productos. Yo he conocido ingenieros extraordinarios, extraordinarios, pero hablas con él y le llevas la contraria. ¿Te gusta, eh, eh, a quién vamos a poner? Milei, a mí no me gusta Milei. ¿No te gusta? Ya. Y desaparecen. ¿Pero cómo desaparecen? Porque a mí me gusta Milei y a él no le gusta Milei. ¿Cómo es posible? Y es un buen ingeniero, es un profesional exquisito, ¿eh? Pero resulta que le lleva la contraria en un criterio y se te van. Pero bueno, es que no tengo libertad de creer en que las vacas vuelan. Pero yo creo que las vacas vuelan. Respeta mi criterio. Las vacas vuelan. Ahora, yo te puedo convencer o no convencer. Si tú me convences de que no vuelan, a lo mejor llegamos a la conclusión de que no vuelan. Fíjate, no me he dado cuenta de que no vuelan, ¿no? Pero hay que tener ese tipo de prudencia, firmeza, templanza. Hay que saber, de alguna forma, entrar con amabilidad, seduciendo, de explicar persuadiendo, de motivar con el ejemplo. Todas esas cosas son verdades que si las ponemos en práctica, pues mejoramos. Ahora, eso no te lo van a explicar en el taller de dibujo. En el taller de dibujo, copia la foto, copia la bien, no, está mal, está bien, no, más para arriba, más para abajo. Ya, terminamos la clase, fuera, chao. ¿Por qué? Porque al que está enseñándote a pintar, él cree que enseñarte a pintar es hacer eso, hacer las proporciones mejor, hacer los colores mejor, pero no tiene ni idea de la armonía. Porque ¿qué es la armonía? A ver, ¿alguien me puede contar qué es la armonía? ¿Veis que es muy La armonía difícil? es que como que todo coincida, que por ejemplo los colores tengan bien, o sea, que se aprecien bien Eso es. eh, uniformemente, digamos. Si lo Los llevamos elementos, a, Para, si para lo mí, llevamos a, perdón, perdón, para mí es muy equivalente, es el equilibrio. eso es. El sí, equilibrio de las diferencias. Ahí está. que los elementos entre sí no compitan, más bien colaboren y formen Eso algo es. mayor. Eso es. Justo eso. ¿Veis? Algo que cuando lo piensas, lo descubres. Pero generalmente no estamos acostumbrados a pensarlo y nos quedamos con la inocencia, ¿cachai? Con la cosa de, ay, ahora que me lo dice Martín, me voy a poner a pensar en qué es la armonía. Pero tenemos que, eso tiene que salir de cada uno. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no conozco? ¿Qué es lo que no comprendo? De hecho, el interés siempre se produce en base a aquello que desconoces. El interés por lo que conoces no se motiva. A mí cuando me dicen, hazte una tortilla, ya,
Vete a Madrid de vacaciones. Ni ca. Es que ni. Pues ya lo conozco. ¿Qué me voy a ir a Madrid? Me iría a Hawái, me iría, porque no lo conozco. Es decir, el Claro, interés se despierta por aquello que desconoces. Y cuanto más cosas pretendes conocer, más interés empiezas a desarrollar. ¿Entiendes? así es. Yo creo que ahí también, claro, es todo ese equilibrio entre lo que acabas de decir y ahí va, digamos, como el orden, la motivación, la decisión, el autodominio Sí. y sobre todo, para mí es muy importante la humildad para aceptar que todavía me falta y reconocer qué es lo que me hace falta, en qué estoy fallando y buscar solucionar eso, ¿no? Que para mí eso forma parte de la creatividad, es una solución a un problema. Es lo que yo siento y por eso ese anhelo y esas ganas de, básicamente uno le mete la ficha, digamos, como decimos acá en Colombia, o sea, le metemos muchas ganas para lograr llegar ahí, ¿sí? A veces el impedimento puede ser económico, supongamos, Claro. y pues uno está en eso es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Mirando por el lado económico y por supuesto termina uno participando en diferentes proyectos bien interesantes también y que alimentan bastante como persona. Lo que tú Mm, dices, después de cierta edad uno ya va entendiendo muchísimo más de qué se trata, muchísimo Así es. mejor, ¿sí? Y está en esa capacidad como tal vez la de uno regresa como a la niñez, a la infancia, de estar uno abierto a ese conocimiento, a adquirirlo. Bienvenido, sí, está uno como que, wow, llegó una persona, eso me ha pasado contigo. Yo venía trabajando en todo eso que me hace falta, sí, pero, mm, y recuerdo mucho una frase de un maestro en la universidad que me dijo, tú tienes un excelente dibujo, tú tienes muy buen dibujo y se te nota en todo, en las otras técnicas que tú haces, ya sea escultura, grabado, lo que sea, fotografía, se nota. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Sí mm, es. Esa es la pregunta que se me quedó grabada en mi corazón. ¿Y ahora qué Sí. vas a hacer con eso? Bueno, Entonces, lo que tú estás diciendo, pues yo nunca lo escuché en la universidad, la verdad. Digo, wow, gracias, Señor Jesús, gracias. Te doy gracias, Dios Padre, por este gran maestro, mm. porque estás dándome las respuestas en esto. Y pues por eso, ojalá, pues ya, Dios mediante, ya pueda iniciar con las clases, porque sí me despierta todavía más, me motiva muchísimo más. mira, Mm, yo tuve a los 8 años tuve una experiencia fuerte y esa experiencia fuerte es la que me ha llevado a darme vueltas una y otra vez frente a las cosas y era la duda de las cosas. No sé si fue Descartes o, bueno, algún libro que leí por ahí inventó esta cuestión de hay que dudar, pero, y me pregunté, bueno, si yo dudo de las cosas nunca voy a saber nada. Y andaban todos por ahí con el cuento de todo relativo, todo bueno y malo, entonces si todo es bueno y malo, no puedes creer nada y dices, no, yo voy a dudar de esto y voy a dudar de las cosas incluso cuando las tengo claras. Entonces, a veces, por ejemplo, la frase esa de todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y esa razón es su por qué y su para qué. ¡Paf! Es categórica, pero así, eso es la razón pura de Kant. No hay cómo desvirtuar eso, pero todavía sigo dudando de ello. Todavía le sigo dando vueltas a ver si es cierto o no es cierto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces nos aproximamos en cosas y después de que pasan unos años nos damos cuenta de que hay otras cosas que lo complementan. Esa actitud es la que quiero que tengan los alumnos, de no quedarse con Martín me dijo caja grande, caja chica, línea de redacción, espacios ajenos, ya vale. No, no vale. Mira a ver si hay otra manera de hacerlo más fácil que esa que te cuenta Martín. Porque a lo mejor la mm. que te cuenta Martín está bien para Martín, pero a lo mejor a mí me viene mejor otro proceso distinto. Ese buscar, ese dudar de las cosas, yo pienso, en mi caso, es lo que me ha llevado a aclararme mentalmente en muchos temas, porque no me basta la cuestión del amor. Yo tengo que buscar que el amor es la fuerza que une y es una fuerza conectiva universal que existe en la propia conciencia cósmica y le tengo que dar vueltas hasta que encuentre el verdadero
esencia, la verdadera esencia, la verdadera formulación de la cosa. No me basta con la palabra. Palabras, yo casi todo lo que escribo ahí es algo que lo he ido buscando en el diccionario para saber que esa palabra significa lo que quiero decir. Entonces es Sí. bueno darse vueltas a la cabeza y pensar, Ujú. bien, Yo vamos pienso a... que como Sí, dime. artistas nunca vamos a terminar esa búsqueda, siempre vamos a estar en esa búsqueda, porque eso es lo que yo he vivido, ¿sí? Y bueno, y ahora Exactamente. acá, bueno, ya logré esto, uy, me quedó, Ujú. me agrada, le agrada a las personas, pero quiero ir mucho más allá porque yo estoy con otros sentires, otros sentimientos ahí que quiero y que son como, tiene que ver con, claro, por supuesto, con los valores con los que he crecido y que quiero plasmar también y quiero comunicar, por Así supuesto. es. Sí. Bueno, ya se nos pasó. Ha sido Pasó la hora. muy rica Sí, esta conversa, muy rica, muy entretenida. Así que les agradezco un montón su atención y ojalá el Tenga próximo buena tarde. domingo sigamos con la charla y vamos a ir poco a poco metiéndonos en temas. Yo, en esta charla de domingo, como os digo, son muchas las cosas que explico, muchas, ¿eh? Pero lo que quiero es dejar en vuestra psique esa curiosidad para que empecéis a buscarlas, para que poco a poco os cuestionéis, bueno, que esto que dice Martín, a ver, voy a buscarlo yo, ¿eh? Y de ahí después lo compartimos y a mí me enriquece también eso, así que yo feliz, ¿vale? Sí, perfecto. sí. Bueno, Gracias. que tengan buen día, Chao. nos vemos, un Gracias, abrazo para muchas todos, gracias. chao, chao, Martín, hasta Chao. la quiero próxima. comentarte una cosita para que Sí, no, antes de que cuelgues, pero pues bueno, ya nos despedimos por privado, bueno, por ya, privado, por privado. sí, Vale, Bye. ok, venga, un ok, abrazo, cuídense, buen día, chao, chao. bueno, chao, Chao. chao.